de la palabra del Señor, porque luego me atraso mucho y tengo que correr. ¿Cuántos de ustedes se consideran personas impulsivas? ¿Dos, tres? ¡Yo! ¿Cuántos son impulsivos? ¡Yo! De esos que les dicen, cambias de opinión como cambiar de calcetines. A mí no me dicen así, pero sí, así dice la gente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no son impulsivos, sino explosivos? Tenemos también los impulsivos. Mira, impulsivo, explosivo, agárrate, pobre Alejandro. De aquellos que dicen que tienen la mecha corta, explosivos. ¿Cuántos de ustedes son lo opuesto? ¿Cuántos son pasivos, de los que les dicen tienes atole en las venas? ¿Cuántos son pasivos? Hay unos cuantos, ¿verdad? Que, oye, pero a ti no te mueve, pero nada. Gaby, no puede ser explosivo. Gaby, ya levantaste los explosivo, pasivo y impulsivo. ¿Qué tienen en común estas cosas? Bueno, pues emociones muy fuertes o personas con emociones muy visibles, ¿no es cierto? Nuestras emociones y nuestros impulsos, que es lo que vamos a hablar esta mañana, son importantes porque sirven como un mecanismo de defensa. Es algo que Dios nos dio. Por ejemplo, si vas a cruzar la calle y hay mucho tráfico, ¿qué te da? Miedo. Y ese sentimiento de miedo es un mecanismo de defensa. Unos dicen, a mí no me da miedo, yo quiero cruzar. No. Si ustedes ven mucho tráfico en una calle y les dan ganas de cruzarla, vayan a ver a un psiquiatra. ¿Okay? Si miran un puente muy alto y dicen, me dan ganas de tirarme de ahí, vayan inmediatamente a ver a un psiquiatra. Pero los sentimientos que Dios nos ha dado son importantes porque sirven como un mecanismo de defensa, una manera de expresar lo que sentimos. Y muchas veces nuestras emociones son un indicador más o menos buenos, confiables, ¿verdad? En ciertas situaciones. Sin embargo, hay un problema muy grande con las emociones, y es que las emociones tienden a salirse de control. Ok, manos otra vez. ¿Cuántos de ustedes han perdido su cool y sus emociones han explotado alguna vez? Todos, ¿verdad? No hay una sola persona que diga, no, yo siempre he sido una persona ecuánime, justa, jamás me enojo, nunca digo nada. No, todos en algún momento perdemos el control de nuestras emociones. Les platiqué hace un tiempo atrás de mi experiencia que tuve en una tienda de aquí de la localidad, una de esos warehouses grandes donde hay que dar una tarjetita para entrar, ya saben a cuál me refiero, ¿verdad? Y yo no tenía tarjetita, pero sí, no tenía tarjetita, pero sí tenía membresía. Y entonces cuando yo entraba, les comenté en esa ocasión, yo entraba y la persona que estaba en la puerta siempre me pedía mi tarjeta. Y yo le decía, no traigo mi tarjeta, pero mi esposa está allá adentro y tiene la tarjeta. Y cada vez me decía, no, porque hay que pedir la tarjeta, no sé qué. Bueno, pasó tantas veces y empecé yo a notar que la cosa era conmigo. Porque una vez dije, a ver, lo voy a probar. Y una vez pasó una persona y yo estaba ahí mirando, pasó una persona y, welcome. Y pasó otra persona y, welcome. Y cuando yo pasé me dijo, la tarjeta. Le dije yo, ¿tú que eres de migración o qué? Le dije, ¿qué piensas que aquí es que yo me voy a meter? Y exploté. Y le dije sus cosas, con justicia, como debía ser, ¿verdad, Amelia? Amelia me apoya. Y le dije, mira que tú y que no sé qué, y ya me di cuenta que nomás es conmigo, y porque soy prietito, porque me miras así con los pelitos parados, ¿qué es tu problema? Le dije, y me le eché encima al hombre, ¿verdad? Y me metí, no le mostré la tarjeta, me metí. Dije, a ver que me saque. Y busqué a Fabiola, que andaba por allá, al último, allá atrás, comprando alguna cosa. Y entonces mientras yo la buscaba miré unas carnitas que me llamaron a la atención, unos filetitos de pescado, y me paré a mirarlas y las estaba mirando cuando sentí una mano en mi hombro. Dije yo, me siguió el hombre y me va a sacar. Pero estaba chaparrito, dije sí le doy. Le doy argumentos. Y volteé y era una persona de una iglesia que yo conozco. El hermano Lamar, un afroamericano grandotote así, pero muy amable. Y me puso la mano encima y me dijo, en inglés, ¿verdad? Yo se los traduzco porque yo hablo inglés. Me dijo, pastor, te saliste de control, ¿verdad? Me dijo, pastor, you lost your cool, huh? Y yo dije, qué vergüenzota. Qué cosa más terrible cuando le pasan a uno ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado o no?
No. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las emociones y vamos a hablar de las emociones de la manera como lo hemos venido haciendo en el marco de la formación espiritual, utilizando la vida del rey David como una manera, como un ejemplo para hablar acerca de lo que nos hace el tipo de personas que somos. ¿Qué tipo de personas somos y en qué tipo de personas nos estamos convirtiendo? Y la pregunta que me gustaría que exploráramos hoy, por cierto, está en primer libro de Samuel capítulo 25, ahí vamos a estar hoy, nos vamos a regresar a unos capítulos de la semana pasada. Y quiero invitarles a pensar en el impacto que nuestras emociones, nuestros sentimientos tienen, nuestros impulsos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con otros, en nuestra relación con Dios. Y también en la relación con nosotros mismos. ¿Qué hago con mis emociones? O más bien, ¿qué quiere hacer Dios con mis emociones? Quiero que piensen en esa pregunta mientras vemos esta historia de David, que está bastante larga, pero a lo mejor algunos de ustedes ya la conocen. Es la historia de David y de Abigail. ¿La conocen o no la conocen? David está huyendo de Saúl todavía. David está huyendo de Saúl y ha reunido un ejército. En otras partes de la Biblia dice que él había reunido un ejército con todos los despreciados, con todos los que habían rechazado de todas partes. David los juntó y juntó un gran ejército. Mientras él estaba huyendo de Saúl, él atacaba a los filisteos y era muy exitoso en sus campañas militares. Y David en una ocasión estuvo cerca de las propiedades de un hombre que se llamaba Nabal. Y el nombre Nabal de hecho significa malvado o una cosa así como esa. No me acuerdo me acuerdo haberlo investigado antes. Y Nabal era un hombre muy rico, dice en el texto bíblico. Era un hombre que tenía muchas propiedades, que tenía muchos animales. Y ustedes saben, no solamente en aquel tiempo, sino también ahora, pues siempre hay alguien que le ayuda a uno a cuidar estas cosas, ¿verdad? El ejército de David protegía a los pastores de Nabal, cuidaba a las ovejas, también les ayudaba a que no los robaran, no los molestaban, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando David supo que estaban cerca de Nabal y que estaban haciendo el trasquiladero de las ovejas y que había suficiente comida y bienes, David dijo, qué buena idea, voy a decirle a Nabal que nos ayude con algo de comida para el ejército porque nosotros lo hemos protegido, lo hemos ayudado, no lo hemos molestado. Así es que es lo más lógico que este hombre me ayude con algo de todo lo que tiene. Y David mandó a un hombre, uno de sus ayudantes, a hablar con Nabal y a pedirle que le diera alimento para el ejército. ¿Saben cuál fue la respuesta de Nabal? Que era un hombre muy impulsivo. Nabal dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí para que yo le dé de mis cosas? ¿Quién es este? Y la historia y el nombre de esta persona obviamente le queda con su carácter. Era un hombre malvado, era un hombre mezquino, era un hombre que no se tentaba el corazón para ser grosero. Y le dice al hombre de David, no, yo no conozco a ese tal David, ni nada por el estilo. Y la historia nos dice que este hombre se regresa y le cuenta a David lo que el hombre acaba de decir. Lean conmigo en el capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Capítulo 25, versículo 1 al 3. Allá pasamos esa parte. David envió a 10 jóvenes y les dijo, suban a Carmel. Estoy en el versículo 5, vayan a ver a Nabal y salúdenlo en mi nombre y díganles, sea paso a ti y a tu familia y paz con todo lo que tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán, hallen por lo tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido un buen día, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. O sea, le tiró ahí un swipe, ¿verdad? Diciendo que andaba huyendo de Saúl. Y le dijo, he de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a este hombre que no sé ni de dónde es. Y los jóvenes que David había enviado se volvieron por el camino y vinieron y dijeron a David todas estas cosas. Versículo 13, pongan atención a este. Versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada
Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras de David como 400 hombres y dejaron a 200 en el campamento. Okay. Talk about being impulsive. David se ciñó la espada no para ir a saludar a Nabal, para ir a destruir a Nabal. Juntó 400 de sus guerreros del ejército de 600 que tenía y dijo, nos vamos y vamos a hacerle guerra a este hombre. Ahora, ¿tiene razón David de actuar de esa manera o no? ¿Qué piensan? ¿Creen que David está exagerando su respuesta? Overreacting, decimos en inglés, ¿verdad? ¿Está exagerando su respuesta David? Tendemos a darle mucha gracia a los héroes bíblicos porque decimos, no, pues es David, es un hombre justo. Pero si lo piensan bien, yo fui y le pedí a alguien ayuda y no solamente le pedí ayuda, le dije, casi como que me debes porque yo te he cuidado a tus ovejitas y a tus pastores, ¿por qué no me mandas el pago del favor que yo te hice? Y el hombre dice, no, estas cosas son mías, yo nunca te pedí que me cuidaras mis pastores ni mis ovejas, tú arréglate como tú quieras. Y entonces cuando David recibe esa noticia, dice, vamos a ir a matarlo a él y a toda su familia. ¿Está siendo impulsivo David, sí o no? Sí. Está siendo impulsivo. Está reaccionando de una manera mucho mayor de lo que debiera haber, de cómo debiera haber reaccionado. Casi estoy seguro que sí. Casi estoy seguro que David está overreacting, decimos en inglés, ¿verdad? Porque el hombre sí es cierto, es un hombre malvado y está negando, pero no está dañando a David de ninguna otra manera. No es como si David depende completamente de este hombre para vivir. Ha estado viviendo por años por su propia cuenta. Pero ahora está empecinado en que este hombre le dé lo que David cree que es justo. Y aquí vemos la primera dificultad, el primer problema que tenemos con las emociones y los impulsos. ¿Y cuál es ese primer problema? Ahí lo van a ver en su pantalla. ¿Cuál es el primer problema con las emociones y los impulsos? Bueno, es que nos dejamos dominar por ellas. El siguiente. Muchas veces nos dejamos dominar por ellas. David ordenó y dijo, agarre cada uno su espada, nos vamos a ir a la guerra en contra de este hombre. Imagínense, figurativamente hablando, muchos de nosotros nos ceñimos la espada cuando creemos que alguien nos ha ofendido o alguien nos ha tratado mal o alguien ha sido injusto con nosotros, ¿no es cierto? Y nos apresuramos a castigar a aquellos que nos ofenden. Y no estamos hablando, en la mayoría de los casos, no estamos hablando de un malvado Nabal que no quiso ayudar a nuestro ejército sagrado, ¿no? No, a veces estamos hablando del mesero del restaurante que no nos trajo la comida a tiempo. Y decimos, ahorita que venga le voy a dar una regañada de aquellas. Nos ceñimos la espada para regañar al mesero. Nos ceñimos la espada porque nuestra esposa no está haciendo lo que nosotros pensamos que debe hacer. Nos ceñimos la espada y estamos listos para castigar a aquellos hermanos que no nos sonrieron cuando vinimos el domingo pasado. Nos ceñimos la espada cuando nosotros pensamos que estamos en lo correcto y que los demás no están en lo correcto. Con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros compañeros de trabajo, con quien sea. Una vez que nosotros pensamos que estamos en lo correcto y que otros no lo están, se nos hace muy fácil decir, ahora me la pagas. La mayoría de nosotros podemos llegar a ser controlados por nuestros impulsos, por nuestras emociones. Examinemos lo que está pasando con David. ¿Qué pasa? David se siente ofendido. ¿Lo ofendieron a David? A ver, ¿lo ofendieron o no lo ofendieron? Sí, el hombre le dijo, ¿quién es ese tal por cual que no lo conozco? ¿Lo ofendieron? Sí, lo ofendieron. ¿Era justo que el hombre le diera un poco de su comida a ellos o no era justo? Era justo. Lo maltrataron, lo sobajaron, lo humillaron, lo atacaron. Tal vez no. El problema es ¿okay? El problema es que esto sí le ha pasado a David con otra persona. ¿Con quién? Con Saúl. De hecho, si ustedes le dan vuelta al capítulo ahí en el 26, en el 26 David le perdona la vida a Saúl. Ahora, esta es la cosa, no es que David nunca ha sido ofendido ni nada por el estilo, no. David ha sufrido la injusticia, el abuso, la persecución, el ser sobajado y todo lo demás. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Nabal sí y Saúl no?
Una de esas puede ser, ¿verdad? Bueno, David dice, era el ungido de Dios, a él no lo quiero tocar. Pero la verdad es que David pareciera como que pierde mucho el control de sus emociones. Y yo escucho muchas personas decir, bueno, es que cuando a mí alguien me hace algo, yo no me puedo quedar callado. No levanten la mano, pero a ver, ¿tenemos de esos acá? Mira, a mí el que me la hace, me la paga. Te voy a enseñar a amar a Dios en tierra ajena, dice. No, pero es que si yo veo una injusticia a mí, como que algo aquí, como que Dios me dice, tú tienes que hacer algo, y yo tengo que decir algo, yo tengo que hacer algo. No puedo controlarme cuando alguien me levanta la voz. Y luego están gritando en la casa, ¿verdad? El esposo a la esposa o la esposa al esposo, y luego llegan, se oye ding dong, y están pero enojadísimos, y ding dong. Es el vendedor de enciclopedias, ya nadie usa enciclopedias, pero llega un muchacho ahí que mira que ando vendiendo, y el esposo allá afuera, ajá, sí. A ver, ¿por qué al vendedor de enciclopedias no le gritas? Lárgate de aquí, no tengo tiempo. No, a la esposa le estás gritando, a los hijos le estás gritando. Porque dices tú, no puedo controlar mis emociones, pero sales y le abres la puerta a alguien. Buenas tardes, ¿en qué puedo servirle? Vengo a fumigar su casa. Ahorita no tengo tiempo, pero ¿qué le parece si mañana? O sea, no puedes controlar tus emociones. El problema no es que no podemos controlar nuestras emociones, es que somos selectivos en el control de nuestros sentimientos. A ver, escuchen bien esto otra vez. No es que yo pierda el control, es que soy selectivo con quién voy a perder el control. Los domingos en las mañanas a veces estoy echando humo porque los hermanos de la música no llegan y son 9:15 y me llega un mensaje ahí, ando un poco tarde, me dicen. Alvidersun. Fabiola, ¿dónde está? Se fue por un chai, hermana Fabiola. ¿Qué? Son las 9 de la mañana y el hermano Misael no me ha hecho café y el brother Gino está jugando con los aparatos y los ancianos por ningún lado cuando les he dicho 1000 veces que vengan a las 9 de la mañana. Nada, estoy echando humo, enojado. Y en cuanto me paro atrás del micrófono, hermanos, que el Señor sea con ustedes, pero que ¿puedo controlar mis emociones o no puedo controlar mis emociones? El problema es que estoy siendo selectivo con mis emociones. Estoy siendo selectivo con el control de mis emociones. Miren lo que dice ahí en sus pantallas. El problema con los sentimientos y los impulsos no es que son tan poderosos que no los podemos controlar. O sea, el problema no es que tienen tanto poder que no los podemos controlar. El problema es que nosotros tenemos tanto poder que los podemos utilizar en contra de otros. Es que yo no me puedo controlar mi enojo. No. El problema es que tú tienes tanto poder en ti mismo que tú decides con quién pierdes el control y con quién no pierdes el control. Por lo menos digan amén. Vean los versículos 21 y 22. Aquí hay otra pieza importante de lo que estamos hablando. Versículo 21 y 22. Dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Pero David, nadie te pidió que guardaras nada. Nadie te dijo, cuídale las ovejitas. No, David ya tenía un pensamiento en su mente antes. Yo le voy a ayudar para que cuando llegue el tiempo, pues, nos eche la mano. Dice, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Vean el versículo 22, para que vean cómo David en su falta de control o en su control, ¿cómo dije hace un momento? Selectivo, va en una espiral hacia abajo. Así me haga Dios y aún me añada. Este es un juramento bastante fuerte. ¿Okay? Este es de ese tipo de juramentos que cuando la gente en ese tiempo decía que así me haga Dios y aún me añada, si para tal fecha o mañana hago esto y esto y esto, el que no cumplía el juramento, ¿qué creen que pasaba? Se exponía no solamente a la muerte de otros por no haberlo cumplido o al castigo de Dios, ¿verdad? Y David dice, así me haga Dios, te lo juro por Diosito, que si mañana estos no están muertos. ¿Qué cosa más terrible está diciendo David, no es cierto? Se siente tan justificado en sus acciones y está tan convencido de que está en lo correcto que aún piensa que Dios está de su lado. Voy a ir, los voy a matar, que me ayude Dios a matarlos.
tan enojado, tan ofendido, tan lastimado, que hace un juramento delante de Dios que por supuesto no va a cumplir. Lo sabemos porque más adelante ya nos damos cuenta en el texto que David no cumple el juramento, porque Abigail, que es la esposa de Nabal, viene y se le presenta enfrente y le da alimentos y lo que sea, y le dice: David, por favor, no vayas a matar a mi familia, y no sé qué y no sé cuánto. Y David la mira y dice: David, ok, nomás porque estás bonita, nomás porque pudiera ser una futura esposa para mí, no voy a hacer nada más. En el versículo 39 al 44, impulsivamente después de que Nabal muere, David David toma a Abigail como su esposa. No es como si la mujer tuviera opción de decir que no, ya sabe lo que le pasa a los que se niegan con David, ¿no es cierto? O sea, ella ya se dio cuenta que si David dice: ¿quiere ser mi esposa? Y ella dice: no, traigan los 400 hombres, cíñanse la espada, ahorita la vamos a arreglar. No tiene mucha opción. De todos modos, ella se convierte en su esposa. Ella sabe que David está equivocado. ¿Cómo lo sabemos? Porque anteriormente ella le dice en el versículo 31, dice: no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Abigail sabe que David se está vengando y que David va a derramar sangre inocente. Así es que cuando él viene y le dice: cásate conmigo, dice ella: hágase con tu sierva tu voluntad, pues ¿qué más me queda? David es un hombre que pierde rápidamente el control de sus emociones, o más bien que utiliza sus emociones para llegar al lugar donde quiere. Es impulsivo hasta en sus relaciones amorosas. Más adelante va a tomar a una mujer, allá por 2 Samuel 11, a una mujer que está en matrimonio con otro hombre, uno de sus generales, y va a matar a Urías para poder quedarse con esta mujer a quien él había básicamente violado, porque él era el rey y la vio desde un tejado y dijo: tráiganmela porque quiero estar con ella. Y se va a casar con ella y se va a casar con otra, y se casó con la hija de Saúl y va a tener hijos, y esos hijos se van a pelear y uno de ellos lo va a traicionar y el otro va a ser asesinado por su propio hermano. Y bueno, todas estas decisiones impulsivas que David toma, donde él piensa que él está en control de la situación, le van a salir, como decimos allá en México, el tiro por la culata. Le va a dar la vuelta y entonces va a tener que enfrentar la consecuencia de aquellas malas decisiones que fueron llevadas a cabo por su impulso. Y entonces, ¿qué sucede con David y qué sucede con nosotros cuando nos dejamos llevar por estos impulsos? Lo que vamos a ver más adelante es que Dios va a utilizar estos sentimientos y estos impulsos para convertirlo en cierto tipo de personas. Y Dios va a utilizar los sentimientos y los impulsos de David para la gloria de Dios. ¿Cómo va a hacerlo y cómo Dios puede hacerlo con nosotros? Bueno, vamos a platicar de eso en el tiempo que nos queda. Lo siguiente que vamos a ver es muy importante. Es lo que yo llamo muchas veces la deformación del carácter. Y es muy importante darnos cuenta que nuestros sentimientos no son nuestro carácter. A veces la gente dice: es que yo así soy enojón. No. Tú no eres enojón, tú te hiciste enojón por tu cuenta. Es que esa es mi personalidad. No, tu personalidad y tus sentimientos no son la misma cosa. Es muy importante darnos cuenta que nuestros sentimientos no son nuestro carácter, nuestros sentimientos tampoco son nuestra personalidad. Nuestras emociones son un mecanismo que Dios puso en nosotros para ayudarnos en ciertas cosas, pero también para convertirnos en cierto tipo de personas. Nuestros impulsos es la manera como dejamos que estas emociones operen en nuestra vida. Los sentimientos no pueden formarse. ¿Alguno de ustedes ha formado sus sentimientos? Déjame ser menos gozoso, déjame ser menos. No, los sentimientos no pueden formarse. El carácter puede formarse. Y el carácter queda sujeto a los sentimientos quedan sujetos al carácter de una persona. Las emociones no pueden ser el centro de una persona. El carácter sí puede ser el centro de una persona. Uno de las dificultades más grandes que las personas tenemos es que basamos nuestras interacciones, nuestras decisiones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros en nuestros sentimientos.
El carácter y la personalidad están ligados a lo que nos hace ser lo que somos, y los sentimientos son únicamente expresiones que están ligados a lo que nosotros somos. A ver, si mi carácter está siendo más y más como el carácter de Cristo, mis sentimientos van a ser más y más congruentes con ese carácter. Si mi carácter no está siendo formado en el camino de Cristo, mis sentimientos y mis impulsos van a ser más como si están apartados del camino de Cristo. Es el carácter lo que importa. Es el carácter lo que debe poner a los impulsos debajo, porque los impulsos se sujetan o deberían sujetarse al carácter, pero en lugar de ello la mayoría de nosotros sujetamos nuestro carácter a los impulsos. Si así me pongo, dicen unos, ¿para qué me invitan? Y ya saben cómo soy. San Agustín, que es uno de mis antiguos preferidos, decía que nosotros aprendemos a amar las cosas correctas. Fíjense qué importante es esto. San Agustín decía que el ser humano puede aprender a amar lo correcto, pero también puede aprender a amar lo incorrecto. Cuando aprendemos a amar lo correcto y dirigimos nuestros sentimientos e impulsos hacia el mayor bien que es Dios, entonces nuestra vida comienza a formarse de cierta manera. Cuando amamos lo opuesto, entonces nuestra vida comienza a deformarse. ¿En qué se convierte una nación que está aprendiendo a amar las armas? ¿En qué se convierte? Primer día de escuela, primera matanza. Segundo día de escuela, segunda matanza. Y salen todos los defensores y dicen, pero este es nuestro derecho, tener estas armas. Estamos aprendiendo a amar cosas. Y te conviertes en aquello que aprendes a amar. ¿En qué se convierte una persona que aprende a amar el placer? ¿En qué se convierte una persona que aprende a amar el placer? Y no solamente me refiero al placer sexual, no, cualquier tipo de placer, comida, entretenimiento, diversión, pónganle el nombre que ustedes quieran. ¿En qué se convierte una persona que está aprendiendo a amar el placer? ¿En qué se convierte una iglesia que está aprendiendo a amar a Dios? ¿En qué se convierte? Miren, la buena noticia con las emociones y los impulsos es que van a dirigir nuestros afectos hacia cierto final. Esa es la buena noticia. La mala noticia con nuestros impulsos y con nuestros sentimientos es que van a dirigirnos también hacia cierto lugar. Lo que es una buena noticia es también una mala noticia. El mayor desafío entonces de la vida cristiana, ¿saben cuál es? Es no dejarse dominar por las pasiones. Los que estudiaron la carta de Santiago hace unas semanas atrás en la escuela dominical saben que Santiago es muy certero cuando dice, el problema que ustedes tienen es que se dejan dominar por las pasiones. En lugar de dominar las pasiones por el espíritu, ustedes quieren dominar el espíritu por las pasiones. ¿Y de dónde surgen los pleitos? ¿Y de dónde surgen las guerras? ¿Y de dónde surge la codicia? ¿Y de dónde surgen las disensiones entre ustedes? Dice, de vuestras pasiones que no han sido sometidas todavía al Señor. El mayor desafío de la vida cristiana, o uno de los mayores, es no dejarse dominar por las emociones, sino utilizarlas para la gloria de Dios. Y esto parece muy sencillo, ¿verdad que sí? Parece muy fácil. Ya hasta suspiró el hermano. Ya. Ay, sí es cierto, dijo, parecía tan fácil, pero ahora que lo pones así, pastor, se me hace que no es tan fácil. No, porque no solamente es en las cosas del diario vivir, por ejemplo, en no tomar decisiones apresuradas, impulsivas, en no dejarnos llevar por nuestras emociones extremas, por nuestros sentimientos e impulsos, también en nuestra relación con Dios. Esto es algo que oigo en otras iglesias, aquí nunca lo he escuchado, pero en otras iglesias sí oigo gente que dice, ay no, ahora el servicio estuvo muy aburrido. Ni cantaron la canción que yo quería escuchar. Y ni un pelo me pararon, decía una hermana, ni un pelo me pararon ustedes hoy. Ni un pelo me pararon, pues que... ¡Ah! ¿Cuántas veces salimos delusionados del culto a Dios porque no sentí nada hoy?
Las emociones son importantes, uno tiene que sentir cosas, pero aquí está la diferencia entre sentir y entregárselo a Dios y querer sentir algo para nosotros mismos, ¿no es cierto? Hoy no me gustó mucho la oración porque estuvo aburrida, el pastor ahora no cantó y gritó al mismo tiempo. ¿Cuántas veces nos aburrimos porque la iglesia no es impactante? Porque los servicios son aburridos. ¿Cuántas veces le aplicamos esa regla a nuestro matrimonio? Es que antes era bien suave, mira, salíamos a pasear, me traía flores y ahora nada. Me voy a buscar otro, un 2.0 que tenga mejores cualidades que el que tengo ahora o la que tengo ahora, ¿no es cierto? David va de bajada porque está dejando que sus emociones sigan controlando su vida, o más bien está controlando sus emociones de una manera muy, muy selectiva. Tiene un poco más de poder, pero es un poco más arrogante. Tiene un poco más de éxito, pero es menos humilde. Es un poco más rico, pero también es más grosero. David está permitiendo que sus sentimientos y sus impulsos tomen el control de su vida. Y mientras más, escuchen eso, mientras más nos dejamos dominar por nuestros impulsos, sentimientos y pasiones, menos capaces seremos de observar, de percibir lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en nuestras vidas. ¿Pueden decir amén a eso o no? ¿Sí? Empezamos a convertirnos en personas que justifican sus decisiones y excusan sus errores. Yo soy así, nadie me va a cambiar. Así me hizo Dios de corajudo. Si no me quieres como soy, pues no me quieras, vete. Así soy yo. Miren, va a pasar mucho tiempo, muchas tragedias, muchos dolores, muchas dificultades antes de que David se dé cuenta que basar sus decisiones en esos sentimientos tan impulsivos le está causando mucho problema. David va a ser juzgado por Dios. David va a ser juzgado por tomar impulsivamente a Betsabé como mujer y asesinar a Urías. David va a ser traicionado por su propio hijo Absalón por impulsivamente recibirlo sin haberlo traído a cuentas por el asesinato de su otro hijo. David va a perder el favor del pueblo y casi su ejército por impulsivamente llevar a cabo un censo para demostrarle a otros o a él mismo que él es verdaderamente poderoso. ¿Cómo Dios va a cambiar los sentimientos de David, sus impulsos, para formarlo en otra persona? ¿Cómo Dios va a tomar ese espíritu impulsivo de David para su gloria? ¿Cómo Dios va a cambiar tu propia vida y cómo va a utilizar tus sentimientos para formarte en cierto tipo de persona? ¿Cómo Dios va a utilizar mis impulsos para su gloria? ¿Realmente Dios quiere hacer algo hermoso con nuestras vidas? ¿Ustedes han pensado en eso? Dios quiere hacer algo hermoso con nuestras vidas. Dios no quiere que seamos personas atemorizadas porque si no lo obedecemos nos va a castigar, o pensando siempre que si no hacemos lo correcto vamos a ir al infierno, o que Dios nos va a quitar su bendición, porque Dios quiere cambiar nuestra percepción de lo que somos y de lo que Él es y ayudarnos a ver que lo que Dios está haciendo es algo hermoso en nosotros. Y lo hermoso de tu vida no lo va a hacer al cambiar a tus sentimientos, sino a pesar de tus sentimientos. La meta de Dios no es quitarte los impulsos, sino transformarlos. A veces incluso utilizando tus propios sentimientos, porque Dios ya ha iniciado un proceso de transformación en tu vida, en el que va a tomar áreas de tu personalidad, va a tomar áreas particulares de tus emociones, va a tomar esos matices de tus sentimientos que son únicamente tuyos para hacer de ti una hermosa creación hecha a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en el proceso Dios va a santificar tus impulsos, va a santificar tus emociones. No los va a quitar por completo porque Dios no quiere que seas algo que Él no te hizo. Dios quiere que seas exactamente lo que Él quiere, lo que Él diseñó que tú fueras. Pedro no dejó de ser aguerrido y atrevido cuando fue santificado. Pablo nunca dejó de combatir cuando fue santificado.
Pero al santificarte, mira, lo que va a pasar es esto: al santificar tu vida, al vivir una vida de entrega al Señor, lo que va a ocurrir es que Dios va a tomar tus impulsos, Dios va a redirigir la fuerza de tus emociones y tu personalidad para formarte en una persona de bien, en un buen hombre, en una buena mujer, en un joven apasionado, en un buen esposo, en una buena esposa, en un trabajador de excelencia, en una persona con un buen testimonio para con los de afuera. Y no porque va a remover quién tú eres, pero a pesar de quién tú eres, Dios va a cambiar tu vida. Dios nunca va a abandonar a David, porque David no sabe controlar sus impulsos. Dios va a corregir, Dios va a exhortar, Dios va a enjuiciar. Digan amén, por lo menos, ¿no? Pero también Dios va a perdonar. También Dios va a sanar, también Dios va a recompensar, también Dios va a transformar, porque Dios nunca va a dejarte a merced de tus impulsos y tus sentimientos. El apóstol Pablo dijo a los filipenses: estoy persuadido de esto, termínenlo conmigo, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo. Esta es la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio es que somos invitados a una vida de transformación que no puede ocurrir por la pura fuerza de voluntad. Ocurre por el poder de Dios en nuestras vidas. Porque nuestra vida entera, hermanas, hermanos, nuestra vida entera, nuestras emociones estaban a merced del pecado. En realidad la falta de control de nuestros impulsos es el menor de nuestros problemas. Dios no envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que tú dejaras de ser enojón. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para que tú pudieras ser libre del pecado. El problema más grande del ser humano es el problema del pecado. El pecado ha distorsionado nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestras pasiones. Dios se ha encargado del mayor problema que tú y yo teníamos, que es el problema del pecado. Y una vez que Dios se ha encargado del problema del pecado, su poder transformador va a utilizar aún las cosas más mínimas en nuestra vida para hacernos el tipo de personas que Él quiere que nosotros seamos. Termino con esto. ¿Cuál es nuestra respuesta entonces? ¿Cuál es nuestra participación con Dios entonces? Bueno, como David, también nuestra respuesta es no rendirnos a nuestras pasiones. Es relativamente fácil rendirnos a nuestras pasiones. ¿Sí o no? No necesitas a Dios para eso. No necesitas a Dios para ser enojón. No necesitas a Dios para ser rencoroso. No necesitas a Dios para vivir una vida de locura. No necesitas a Dios para ser una persona peleonera. No necesitas a Dios para ser una persona que engaña a otros. No necesitas a Dios para estas cosas. No necesitas absolutamente nada. Tienes todo en ti mismo hoy para ser el tipo de persona que eres hoy. Estás completamente capacitado hoy para hacer lo que eres en este momento. Pero si quieres ser una persona diferente, necesitas la gracia de Cristo en tu vida. Esto no va a pasar por tu propia voluntad. Si no te rindes al Señor, si no entregas tu vida a Cristo, si no le das tu corazón, si no le entregas tus impulsos, si no das tus sentimientos al Señor, nunca va a ocurrir. Solo la gracia de Cristo transforma. Nuestra respuesta entonces es no rendirnos a nuestras pasiones, sino como David, es una búsqueda constante de Dios, el desarrollo de un corazón más moldeable, de una actitud humilde, de una vida de perdón. Y a pesar de lo que nosotros somos ahora, Dios va a glorificarse en nuestras vidas. ¿Qué hago con mis pasiones? ¿Qué hago con mis emociones? ¿Qué hago con mis impulsos? Los entrego en el altar de la ofrenda a Dios y dejo que Él las utilice para su gloria. Nos ponemos de pie para orar esta mañana. Amado Señor, te damos muchas gracias por este momento en que podemos reconocer, Señor, que nuestra personalidad, nuestros sentimientos, aún nuestro carácter está deformado. Gran parte de este problema ha sido, Señor, que hemos utilizado nuestros impulsos para buscar lo que no es bueno, lo que no nos edifica.
Pero estamos hoy delante de tu presencia, Señor, habiendo escuchado tu palabra, Señor, y habiendo recibido de tu Espíritu Santo alguna revelación, alguna iluminación en nuestras vidas. Y ahora lo que queremos decir esta mañana es, Señor, aquí estamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tomes todo lo que somos, que tomes todas estas cosas desunidas y separadas y a veces descontroladas, Señor, y las tomes para que sean para tu gloria, Señor. Cambia nuestros corazones, moldea nuestras vidas, Señor. Danos fuerza, Señor, en tu voluntad para seguirte siempre y para alabarte. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en su iglesia por todos los siglos y en todas las edades. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estamos despedidos. Vayan en paz y tomen mucho café, que allá afuera cafecito. Dios les bendiga a todos. 11:30, servicio en inglés. If you're staying, stay. Esperen el texto mañana con el link del Zoom para que se unan el lunes y el martes. Vamos a tener una buena plática. Los libros están allá afuera. Los que quieran comprar un libro, avísenle a Misael.